la presentación, espero que no me juegue una mala pasada. Aquí. Entonces, aquí tenemos resultados de aprendizaje, conocer los mecanismos de transmisión, conocer los mecanismos de prevención y deducir desde el análisis de los ciclos de vida, los factores de la triada epidemiológica. Vamos a conversar de qué se trata. Esto es la triada epidemiológica. Es el triángulo que nos permite analizar la interacción hospedador-parásito. Cuando los problemas son complejos, conviene entonces separar cada uno de los factores que intervienen y de esa manera uno va combinando y analizando la interacción. De esta interacción va a depender la salud o la enfermedad del hospedero. Por parte del hospedador hay algunos factores importantes que, como son la edad, el estado nutricional, también sexo y raza, sin haber enfermedades propias del sexo, sino que hay algunos parásitos que tienen predilección por sexo femenino o masculino, por razas también, los hábitos de ocupación y la respuesta inmune. Entonces, estos factores pueden hacer que un hospedero sea más susceptible o más resistente a una infección parasitaria. Un ejemplo, en edad, las edades extremas, ¿verdad? Los niños son más susceptibles a adquirir infecciones, no solamente porque su sistema inmune, ¿cierto?, está iniciándose, está madurando, sino porque además los niños tienen que adquirir hábitos de higiene que son muy importantes. Un ejemplo en cuanto a hábitos y ocupación, por ejemplo, el hábito de comer las carnes crudas es un hábito que nos puede exponer a enfermedades parasitarias. Por parte de la gente, bueno, el número, si el parásito está en gran número presente en el ambiente, ¿verdad? Va a ser más fácil, va a haber más oportunidad que encuentre un hospedero. La virulencia, que como ustedes ya vieron, es una forma de graduar el causar daño. O sea, un agente patógeno es patógeno, causa daño, pero algunos causan más que otros, es decir, unos son más virulentos que otros. La capacidad de resistencia al medio. Aquí se ubica, ¿cierto?, todas estas estructuras, huevos y quistes parasitarios, por ejemplo, que son resistentes a cloración normal, son resistentes a algunos compuestos desinfectantes, ¿verdad? Y por eso yo les recomiendo que las frutas, las verduras, las hortalizas, sobre todo las que crecen a ras del suelo, aún hoy, cuando ustedes las laven, lo hagan bajo el chorro de agua, para que por arrastre mecánico, si es que hay por ahí un quiste o un huevo de parásito, sea arrastrado y sus verduras queden limpias. El tropismo es la afinidad por el receptor. Por ejemplo, si un parásito tiene un tropismo por la piel, no va a ser lo mismo, ¿cierto?, que si tiene tropismo por el tejido del sistema nervioso central o del ojo, ¿ya? La gravedad de la afección va a ser distinta. Y en el ambiente, también acá tenemos que ocuparnos del ambiente físico, es decir, de la geografía. La geografía, el régimen de lluvia, ¿verdad? La cantidad de agua, los tipos de suelo son importantes, porque esto va a permitir, ¿cierto?, que crezcan distintas floras y que haya distintas faunas, ¿cierto? El ambiente biológico es la flora y la fauna, y también un ambiente social. El parasitismo es un indicador de la calidad de vida. A ningún país le gusta declarar, ¿cierto?, que tiene altas prevalencias de parásito, porque eso significa malas condiciones de vida. Aquí está la vivienda, ¿verdad?, el hacinamiento, el acceso a salud, el acceso a educación. Todos esos son factores que están jugando acá un rol. Y el ambiente físico y biológico juega un rol importante, y por eso ustedes deben haber escuchado seguramente que hay parásitos tropicales. Es decir, hay parásitos que solamente pueden desarrollar su vida en países donde hay clima tropical, es decir, un ambiente físico
biológico tal que ellos ahí encuentran sus hospedadores para realizar sus ciclos y no los encuentran en otras partes. Chile es muy afortunado en eso, tiene barreras importantes, el mar, la cordillera, un norte muy seco, un sur muy frío. Eso hace que nuestro país sea privilegiado y nosotros entonces no tengamos parasitosis eh, abundantes, altas prevalencias y tampoco tenemos tantos parásitos graves. Tenemos sí parasitosis importante en nuestro país. Yo les recomiendo que lean sobre la hidatidosis, la enfermedad de Chagas, la cisticercosis, ¿verdad? Pero somos privilegiados. En cuanto a la cadena de transmisión, tenemos aquí el reservorio y la fuente de infección, que es donde va a estar el parásito, ¿cierto? Debe haber una población susceptible, por otra parte, y un eslabón que una, ¿cierto?, el reservorio con la población susceptible. Y esos son los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión son las circunstancias que permiten que el parásito pase entonces desde el reservorio o de la fuente de infección hacia la población susceptible. Como nosotros dijimos, el parásito es un ser que vive a expensas de otro, por lo tanto su reservorio o sus fuentes de infección van a ser animales, ¿verdad? Van a ser seres vivos. No va a ser la tierra ni las plantas, sino que seres vivos. Acá, el reservorio es el hábitat donde la gente reside normalmente, crece y se multiplica. Por ejemplo, el parásito que causa la triquinosis tiene como reservorio la rata. ¿Ya? Ahí reside normalmente, crece y se multiplica. La fuente de infección es el lugar desde donde es transmitido a la gente. Siguiendo el ejemplo de la triquinosis, para nosotros es el cerdo, ¿ya? Porque nosotros comemos carnes de cerdo y si esta está insuficientemente cocida y tiene el parásito que lo adquirió desde las ratas, entonces nos lo va a traspasar. Y el mecanismo de transmisión es la circunstancia o medio a través de los cuales se transmite la gente. En este caso sería comer la carne cruda o insuficientemente cocida. ¿Se fijan? También hay otros mecanismos de transmisión directos por contacto o por propagación de gotitas. Estamos viviendo, ¿cierto?, este problema con el virus SARS-CoV-2. Indirecto, la transmisión aérea, vehículos. Vehículos son las aguas, las frutas, las verduras, ¿verdad?, los alimentos. Fomites son las cosas, las ropas, los muebles, los juguetes. Y vectores son animales que por su condición fisiológica y morfológica transmiten activamente un agente. Vamos a revisar algunos mecanismos de transmisión que ustedes vieron para otros agentes como son las bacterias o virus, pero acá lo vamos a focalizar en parásitos. Por ejemplo, en parasitología se habla de contaminación fecal humana o fecalismo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un hospedero infectado, tiene el parásito en el intestino y por lo tanto las formas parasitarias son eliminadas en la deposición, ¿verdad? Si esas formas parasitarias eliminadas en la deposición están en un estadio de su vida en que son infectantes, es decir, el parásito va en la deposición, en un quiste, y dentro de ese quiste hay un ser que si encuentra un hospedero, lo puede infectar de inmediato. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿cuál es el detalle ahí? Que si hay una mala higiene de las manos, se hace un ciclo corto, ¿ya? Las manos llevan la forma infectante hacia el mismo hospedero muchas veces o hacia otros, porque por ejemplo él manipula alimentos o es un niño que tocó sus juguetes o convidó de su manzana a su compañero, ¿ya? Entonces, el parásito está en el intestino, elimina formas parasitarias inmediatamente infectantes y por lo tanto si hay mala higiene de las manos se produce un ciclo corto. Pero hay otros casos en que el hospedero infectado elimina formas parasitarias en la deposición, pero esas formas parasitarias no están todavía listas para infectar.
esas formas parasitarias necesitan estar al menos 2 semanas en la tierra, con humedad y con temperatura. Por lo tanto, acá el factor importante es que esas deposiciones contaminan el ambiente. Se les llama geoparásito porque esas formas parasitarias necesitan la tierra para evolucionar y adquirir la condición infectante, ¿ya? Entonces se contamina el ambiente, el parásito evoluciona, ¿y cómo llega al siguiente hospedero? Lo hace a través de vehículos, aguas o frutas y verduras que crecen a ras de la tierra y que fueron regadas con estas aguas contaminadas, o a través de vectores mecánicos. Entonces se produce aquí un ciclo más largo. Y en epidemiología se habla así: ciclo largo para los geoparásitos, ciclo corto para los parásitos inmediatamente infectantes. Pero pongan atención en esto, dijimos en nuestro triángulo que los parásitos tienen formas de resistencia, ¿verdad? Entonces, si un parásito que está en el intestino va por la deposición inmediatamente infectante, pero cae a contaminar el ambiente, bien por él, porque los vehículos o los vectores mecánicos, a través de este ciclo largo, también le pueden completar su ciclo de infección. Entonces, un parásito inmediatamente infectante, un parásito de intestino, un enteroparásito, que es eliminado inmediatamente infectante, tiene 2 oportunidades. Si su hospedero tiene falta de higiene en las manos, hace ciclo corto. Y de lo contrario, si hay falta de saneamiento ambiental, las deposiciones llegan al ambiente y entonces tiene oportunidad de hacer un ciclo largo. Si no se entiende, me consulta. Hay un mecanismo de transmisión que es contaminación del ambiente, pero no es contaminación fecal, ¿ya? Es muy específico este mecanismo de transmisión. Es para describir la transmisión de los oxiuros o enterobius vermicularis, o llamados también piduyes. ¿Qué es lo que pasa? Este parásito tiene una biología muy especial. La hembra sale a través del esfínter anal a colocar sus huevos en la piel de la persona. Los huevos son muy livianos. La parasitosis causa una reacción alérgica que obliga a rascarse. Por lo tanto, se contaminan las manos, se contaminan vehículos, se contaminan fomites, se contamina toda la casa de la persona. Un niño que llega con el parásito a su casa va a contaminar su ropa de cama, las toallas en el baño, la mamá sacude la ropa, los huevos flotan en el ambiente, todos los que están en la casa se van a infectar, ¿ya? Entonces hay una contaminación del ambiente que no es de origen fecal. Lo que está contaminando el ambiente aquí son los huevos del parásito. ¿Cómo se pueden destruir? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se pueden destruir? Con mucha paciencia, con aseo, con trapos húmedos, lavando todo y dejando entrar el sol, porque la radiación ultravioleta puede destruir, puede dañar esos huevos. Mecanismo de transmisión directo. Ustedes han escuchado, si tienen la dicha de tener a su abuelita, a lo mejor han escuchado que en la casa donde entra el sol, no entra la enfermedad. Y eso aplica para varios agentes. Bueno, mecanismo directo está descrito para aquellos parásitos que no tienen formas de resistencia. No pueden formar quistes, no hay huevos acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que el parásito, para pasar de un hospedador 1 al 2, tiene que esperar que sus hospedadores se acerquen. Por eso es mecanismo directo. Directo de persona a persona por contacto cutáneo mucoso, también a través de la leche, las transfusiones y los trasplantes, y transmisión vertical de la madre al hijo a través de la placenta. Y aquí está lo que les comentaba de las solitarias. Mecanismo de transmisión: carnivorismo. Significa comer las carnes crudas o insuficientemente cocidas. Tenemos aquí un hospedero intermediario que tiene las formas larvales en la musculatura, que es lo que nosotros nos comemos, ¿cierto? Y si nos comemos esas carnes crudas o insuficientemente cocidas,
el parásito va a llegar al hospedero definitivo, es decir, va a llegar a un hospedero que le permite crecer hasta su desarrollo adulto. Y por supuesto, acá necesitamos otro mecanismo de transmisión para que este parásito adulto que va a producir huevos sea capaz de dejar sus huevos a disposición del intermediario que los va a adquirir y va a desarrollar las larvas. Ese es el mecanismo de carnivorismo. Dijimos que habían vectores. Vectores son animales generalmente artrópodos. Otro de los vectores importantes son los ratones, las ratas. Pero los vectores generalmente son artrópodos que, como les digo, por su fisiología y por su anatomía, por así decirlo, ellos transmiten activamente a un agente. Y tenemos dos tipos de vectores. El vector mecánico que transporta externamente los agentes infecciosos, es decir, los lleva en su cuerpo, se contamina con el agente infeccioso que transmite. La asociación entre el agente infeccioso es inespecífica, es decir, aquí no hay una especie. El agente, ¿cierto?, va a ocupar a este vector mecánico como una verdadera micro y puede ser distintos artrópodos que lo transporten. Por eso la asociación es inespecífica, no hay una asociación de especies. El agente infeccioso no experimenta ningún cambio evolutivo, no se multiplica, solamente es transportado. Y no es una etapa necesaria en el ciclo de vida del agente. O sea, el agente tiene otras formas también. Así como se sube a un vector mecánico, a lo mejor puede ser transportado por un vehículo, puede ser transportado por las manos, etc. ¿Ya? Tiene otras formas, no es una etapa necesaria. Un ejemplo de vector mecánico, estarán pensando ustedes, es la mosca. La mosca adulta le gusta vivir en la vivienda del hombre, pero la mosca necesita colocar sus huevos donde haya materia orgánica, es decir, basurales. La mosca tiene entonces sus alas para transportarse desde nuestro hogar al basural. Tiene patas pegajosas, tiene un cuerpo lleno de vellosidades, ¿verdad? Así es que cuando va al basural puede adquirir en la superficie de su cuerpo parásitos, virus, hongos, bacterias, lo que sea. Y una vez que pone sus huevos, vuelve a nuestra casa y va entonces a transportar agentes patógenos. Un vector mecánico. A diferencia del vector biológico, que transporta internamente el agente infeccioso, es decir, un vector biológico se infecta, no se contamina, se infecta con el agente infeccioso. Y el parásito va a necesitar a un determinado vector biológico, no le sirve cualquiera. ¿Por qué no le sirve cualquiera? Porque dijimos que el primer paso de una infección requiere el reconocimiento de un receptor. ¿Ya? Entonces aquí la asociación sí es específica. Hay asociación de especies. El agente infeccioso experimenta cambios evolutivos o se multiplica dentro de su vector, lo necesita, es parte de su ciclo, es una etapa necesaria en el ciclo de vida del agente. Y por lo tanto, aquí es importante, porque si yo combato al vector biológico, yo estoy cortando el ciclo de vida de ese parásito. Ejemplo en nuestro país, la enfermedad de Chagas, transmitida por un insecto hematófago, se alimenta de sangre, y que vive en el norte de nuestro país, prefiere las zonas secas, hasta la sexta región, generalmente zonas rurales, y la enfermedad de Chagas. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces? Combatir la vinchuca, además de las otras medidas, ¿verdad? Pero combatir la vinchuca era muy importante porque con eso se cortaba la transmisión. La enfermedad de Chagas es una enfermedad de todo el continente latinoamericano, desde el sur en California, Estados Unidos, hasta nosotros en Chile, igual en Argentina, ¿ya? Entonces, todos los ministros del Cono Sur en los años 90 se
reunieron y dijeron, tenemos que hacer algo, esta es una enfermedad de nosotros, y si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer. Así es que ellos decidieron entonces y planificaron el combate contra las vinchucas, bueno, con otras medidas que vamos a comentar después cuando hablemos de enfermedad de Chagas, pero lo importante es que en Chile se logró controlar la transmisión vectorial intradomiciliaria de la enfermedad de Chagas. ¿Cómo? Haciendo énfasis en combatir la vinchuca. Algunos cambios sociales y de comportamiento y que se relacionan con una enfermedad infecciosa en lo que concierne a parásitos, los viajes. Destacamos los viajes porque exponen al individuo a agentes que no están presentes en Chile, pero que sí están presentes en otros lados. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar parasitología, saber diagnosticar parásitos, porque las personas viajan y pueden llegar con enfermedades que nosotros tenemos que diagnosticar acá. Y además, otro factor importante es en medicina toda la aparición de infecciones oportunistas en inmunodeprimidos. Pusimos en una de las vértices del triángulo que la respuesta inmune deprimida era un factor que favorecía las parasitosis. Y por último, la enfermedad de transmisiones zoonóticas. ¿Ya? En estos tiempos las mascotas son importantes y hay mucha gente que prefiere mascotas exóticas y con esto se expone a parasitosis. Por lo tanto, es muy importante que las personas sean responsables en la tenencia de mascotas. ¿Ya? Deben desparasitarlas, deben cuidarlas, alimentarlas correctamente. Las enfermedades zoonóticas entonces son aquellas que se transmiten entre hombres y animales y puede ser del hombre al animal y del animal al hombre, ¿ya? Están las dos direcciones, la zoonosis. Las medidas de profilaxis. Lo que yo les presento aquí son dos canastas, por así decirlo, recursos de medidas de profilaxis. Cuando nosotros estudiemos cada parásito en particular, vamos a sacar de esta diapositiva lo que nos convenga de acuerdo al ciclo del parásito que estudiamos. Pero en general, ¿de qué disponemos? De medidas que dependen del gobierno, ¿verdad? Del Estado, y que son el saneamiento básico. Saneamiento básico comprende varias cosas. Comprende el proporcionar agua potable a la población, tener una red de alcantarillado. Nosotros en Chile desde hace algunos años tenemos plantas de tratamiento de aguas servidas, ¿ya? También en el saneamiento básico está la disposición de cómo criar los animales de los cuales nos alimentamos y la disposición de mataderos, ¿ya? Eso como básico, saneamiento básico. Está también el mejoramiento de la vivienda, la educación, el diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿verdad? El acceso a la salud, el acceso a la educación es importante para que las personas se protejan de los parásitos. Y hay medidas que son también individuales, ¿ya? La disposición adecuada de basuras, el control de vectores, el lavado de manos, el lavado de frutas y verduras bajo el chorro de agua, no se olviden, la cocción de las carnes y sobre todo, porque en esto hay algo también de gustos, ¿verdad? Hay personas que no les gustan las carnes muy cocidas porque dicen que son secas y no tienen sabor. Bueno, entonces es importante adquirir alimentos en centros autorizados. ¿Por qué? Porque eso significa que se controló, ¿cierto? Desde la producción, desde la crianza del animal, el matadero, hasta el centro que lo comercializa. El uso del agua potable y lo que les comentaba, la posesión responsable de mascotas. A las mascotas hay que desparasitarlas y existen entonces protocolos, ¿ya? De cada cuánto tiempo debo llevar yo mi mascota a parasitar, debo alimentarla correctamente
cuando saco a pasear mi mascota al parque, debo llevar una bolsita y recoger sus fecas. No debo dejarlas contaminando el ambiente. Hay una medida acá que falta, ustedes a lo mejor se dan cuenta, y que son las vacunas. Los separásitos, como son eucariontes, son muy complejos en su estructura y ha sido muy difícil el diseño de vacunas. Entonces, hay algunas vacunas diseñadas hace poco, la de la malaria, pero todavía no es tan buena vacuna como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero ha costado muchísimos años de investigación llegar a ese producto. Eh, la malaria es una enfermedad que mata millones de personas en el mundo. Nosotros tenemos la suerte que en el año 45 fue erradicada de nuestro país, pero no es el caso de países con clima tropical. Entonces, las vacunas no están aquí. No hay vacuna contra parásitos para los animales. Así es que nosotros lo que tenemos que hacer es desparasitar. Desparasitar, alimentar correctamente y cuidar a nuestras mascotas. Nosotros con los alumnos de medicina hicimos un trabajo hace unos años atrás que se presentó a un congreso. Ellos hicieron un estudio de los exámenes parasitológicos que son analizados en el laboratorio del hospital regional en donde se concentra toda esta información. Bueno, y encontramos prevalencias de 5,8% de Yardia lamblia, que es un protozoo. Sigue siendo importante en los niños. Una prevalencia baja, afortunadamente, de la Entamoeba histolítica dispar. Una muy alta prevalencia de un parásito, Blastocystis hominis, que es muy controvertido, que antes se consideraba una levadura, ahora se considera un parásito. No sabemos si es un parásito realmente o es un comensal, ¿verdad? Pero es muy frecuente. Y enterobios vermiculares, ¿recuerdan? Que les comenté, este ciclo especial del ambiente oxiótico. Fíjense ustedes que aparece en un 0,8%. Ustedes me dirán, pero eso es insignificante. No, no es insignificante porque este trabajo fue hecho analizando exámenes parasitológicos seriados de deposición, que no es el examen adecuado para diagnosticar un enterobius vermicularis. Entonces, si aparece en un parasitológico es porque si yo lo buscara con el método adecuado, yo lo encontraría en cifras mucho más altas, ¿ya? Generalmente los profesores en los colegios se enfrentan con esta parasitosis. Bueno, nuevamente nuestra bibliografía y yo quedo a disposición para sus preguntas. Me voy a salir.